El diseño experimental es una técnica que comenzó hace unos relativamente pocos años, allá por mediados del siglo pasado, el siglo XX, originalmente en la agronomía, donde el problema era que había que experimentar con muchas variables a la vez y se dieron cuenta los agrónomos que no era fácil trabajar el tema, sobre todo era imposible hacer cosas tales como las tradicionales de dejar fijas algunas variables y cambiar las otras. Piensen que si uno tiene varias variedades de semilla, distintos tipos de suelo y distintas formas de riego, en una escala de experimentación como es la agronomía, esto se complica. ¿Qué es el diseño experimental? Es una forma de organizar, primero que nada, es una forma de organizar los experimentos de manera tal que uno no cometa errores, tener un plan de investigación, saber tabular los resultados, poder acceder a modelos matemáticos que nos permiten interpretar los resultados y predecir futuros ensayos. Y por otro lado, esa misma herramienta sirve para optimizar la propia investigación, el propio método de investigación que uno está usando y la propia herramienta. Tradicionalmente hay dos formas básicas de hacer experiencias. Una es la que vimos en el resto de la asignatura, el modelo determinístico. El modelo determinístico es aquel en que uno ya conoce la función y lo único que tiene que averiguar es el valor de las variables que van a permitirnos optimizar la función que ya conocemos. Esto es lo que vimos en programación lineal, por ejemplo. Conocemos la función, sabemos cuáles son las variables de decisión y lo que tenemos que encontrar son el valor de esas variables. El método empírico, por el contrario, es justamente al revés. Lo que uno conoce es el valor que tienen las variables en determinadas condiciones. Y todo lo demás es una caja negra, a la cual nos gustaría acceder, nos gustaría encontrar cuál es la función que nos permite relacionar las variables cuyo valor conocemos con las respuestas cuyo valor también conocemos. O sea, si una reacción química depende cualquiera, supongamos el color o la textura de un alimento, depende de la cantidad de sacarosa que pusimos y la cantidad de maltodextrina, nosotros podemos ensayar distintas concentraciones de las dos cosas e ir leyendo cuál es el resultado del color. A partir de ahí tendremos que inferir cuál es la ley que rige las concentraciones con el color o la textura que estábamos buscando. Ese es el modelo empírico. Como ven, es similar en el concepto al anterior. En todos los casos siempre tenemos información, siempre tenemos que tener un método de optimización y siempre tenemos que tener algún comando o control de tareas. Tradicionalmente el método empírico tiene metodologías tradicionales que tienen ventajas y defectos. Por ejemplo, hacer variar un factor a la vez y mantener todos los demás factores quietos, constantes, es un método tradicional. Factores son los que nosotros llamamos variables, los elementos que determinan el resultado del ensayo que estamos buscando. ¿Cuál es la desventaja de este método? Que podemos cometer errores porque no tenemos en cuenta las interacciones, los efectos compensatorios, y nunca vamos a estar seguros si el óptimo que encontramos es un óptimo regional o global. El otro método es dividir el área de ensayo y hacer varios ensayos en distintos sectores de las variables, en distintos valores o áreas de las variables. Esto requiere hacer muchos ensayos y no tiene muy buena precisión. Vamos a ver por qué nos sirve el método de mantener un factor fijo y variar los demás a ver qué pasa. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver un color que es función de la temperatura y el pH. Este método se conoce como
el ceteris paribus. Acá tenemos un gráfico donde nosotros vamos a poder ir imaginando qué es lo que pasa con el color a medida que variamos la temperatura y el pH. Vamos a comenzar fijando la temperatura en un valor arbitrario cualquiera, T2, que nos parece que es muy bueno T2, o tenemos una receta y vemos que en T2 funciona bien. Entonces empecemos con T2. Lo dejamos fijo. Ahora lo que vamos a hacer es variar el pH a esa temperatura constante en todos los valores posibles. Primero lo probamos en 5,5, después en 5 y así sucesivamente hasta bajar a 3,5. Cada uno de esos ensayos nos va a dar un color. Si nosotros graficamos en el eje de las zetas el color, la intensidad de color, podemos llegar a imaginar un envolvente donde hay un valor de color máximo que corresponde aproximadamente al pH 4. El paso siguiente es fijar el pH 4 y ahora hacer ensayos a pH 4 con diferentes temperaturas. Probamos en T1, T2, T3, T4 y T5, T2 ya lo habíamos hecho, y ahora tenemos otro perfil de color. Entonces estamos en condiciones de afirmar que el máximo color que hemos obtenido con el método ceteris paribus está en la temperatura 3 y el pH 4, que es este que está acá. Ahora bien, ¿esto es así? ¿Esto es verdad? Vamos a suponer que nosotros tuvimos mucha fortuna o sabemos o pudimos hacer un infinito número de ensayos. Todas las combinaciones posibles de temperatura y pH las hemos ensayado y hemos obtenido un valor. Si hacemos eso, vamos a obtener lo que se llama un envolvente de todos los colores que nos da lo que se conoce como superficie de respuesta. Entonces, vamos a tener algo, por ejemplo, como esto. Ese es el resultado de anotar cada uno de los colores que resultaron las combinaciones de todas las temperaturas y todos los pHs. Ahí vemos que en el ceteris paribus nosotros hemos llegado a este valor, pero que en realidad el máximo estaba en una combinación que nunca habíamos probado, que es pH 4 y temperatura, no sé, por ejemplo, 4 también. ¿Por qué no lo habíamos probado? Porque nosotros al ir caminando por la temperatura 2 nunca hubiésemos llegado a un máximo que estuviera a la altura del pH 4, sino que estaba a la altura del pH, bueno, sí, 3,5 y 4. Entonces, como vemos, cometemos un error. Para eso hay métodos de búsqueda directa. Vamos a ver uno que se usa mucho, que se puede usar cuando nosotros no sabemos nada sobre la superficie de respuesta. Sabemos que hay una respuesta, hay una superficie de respuesta, pero que nunca supimos nada de ella. Entonces, lo que vamos a hacer es variar todos los factores a la vez, de manera tal de tratar de no cometer errores. Vamos a suponer que no conocemos la temperatura en la superficie de respuesta, que sería de nuevo el color en función de la temperatura y el pH. Pero en realidad nosotros la conocemos para ir viendo cómo funciona el método. O sea, cuando se usa el método uno no la conoce. Nosotros ahora estamos jugando al modo Dios y sabemos la verdadera superficie de respuesta y vamos a ver cómo funciona el método. Fíjense, para eso dibujamos, viendo desde arriba la superficie de respuesta, con un sistema de isocriterios. O sea, arbitrariamente elegimos zonas donde el color es el mismo y esa zona la marcamos con una superficie, con una línea. Entonces, esa línea es una línea que nos da todo lo que hay de el mismo color. Lo que está encerrado por cada una de esas elipses, en este caso, es una superficie con mayor color que el de la línea. Entonces,
Estas líneas decimos que se llaman isocriterios, nosotros ahora los conocemos, pero cuando vamos a hacer los experimentos no sabemos cómo están. ¿Cómo se ve esto de los isocriterios? Se ve así. Supongamos de nuevo que tenemos la superficie de respuesta de color y con un plano horizontal a determinados valores de la respuesta, cortamos esa superficie y marcamos las elipses que nos determina esos cortes. De esa manera obtenemos los isocriterios. Vamos a empezar a hacer el ensayo con 3 ensayos. Los elegimos en un lugar arbitrario. Lo que siempre se recomienda es usar un margen, un lugar, un límite del área de experimentos. Todos sabemos que todas las variables que podemos usar tienen límites tecnológicos y límites prácticos. Si nosotros uno de los factores es el pH, no vamos a empezar a mirar en pH 1 o en el pH menos 3. Primero porque menos 3 no existe, y pH 1 porque ya sabemos por experiencia de que las cosas en ese pH no funcionan, por ejemplo. Lo mismo con la temperatura. Entonces elegimos en un borde hacer 3 puntos, valores determinados de temperatura y pH, donde formamos una especie de triángulo equilátero. Entonces hacemos los primeros 3 ensayos, el ensayo 1, el ensayo 2 y el ensayo 3, y nos va a dar el color correspondiente a cada uno de esos 3 ensayos. Elegimos el peor color, acá se ve, pero porque conocemos en modo Dios cuál es la superficie de respuesta, que el peor ensayo tiene que haber sido el ensayo 3. ¿Peor en qué sentido? Que nos dio el color más pobre. ¿Por qué? Porque 3 cae en un isocriterio y 1 y 2 están dentro del área que encierra ese isocriterio. Por lo tanto, tienen que tener los 2 mejores colores. Lo que vamos a hacer ahora es el ensayo 3, volcarlo simétricamente alrededor del eje 1,2, de manera tal de hacer un nuevo triángulo isósceles. Entonces descartamos el ensayo 3 y hacemos un ensayo 4. Otra vez, el ensayo 4 es el mejor color, evidentemente porque se aproxima al otro isocriterio. Quedan el ensayo 1 y 2 como peores colores. Como el 2 es el más cercano al anterior isocriterio, suponemos que ese es el que nos dio el peor color. Lo volcamos hacia el ensayo 5. Y así, ahora nos queda que el ensayo 1 es el peor, lo volcamos al ensayo 6, y así seguimos evolucionando ensayo por ensayo hasta llegar al ensayo 16. El ensayo 16 nos empieza a dar prácticamente el mismo valor que el 14 y que el 15. O sea, se convierte en algo monótono. Y si seguimos replicando, por ejemplo, rechazamos el 16, volvemos al 13. Si rechazamos el 13, volvemos al 16. Entonces no tenemos más salida. Quiere decir que el mejor color que hemos obtenido es el ensayo 15. Fíjense que como estamos en modo Dios, sabemos que no es el mejor color en absoluto. El mejor color en absoluto suponemos que está donde está este puntito rojo, más o menos por acá. Sin embargo, el ensayo 15 es el mejor ensayo que hemos obtenido nosotros. Cuando ocurre esto se llama punto Cabecita. ¿Por qué? Porque empezamos a girar alrededor de un ensayo. Todo lo que hemos visto se conoce con el nombre de método Simplex EVOP, por evolución operativa. Tiene algunos problemas. Si usamos triángulos muy chicos, tenemos muy alta precisión, pero aún tenemos muchísimos ensayos, y con triángulos muy grandes nos pasamos y podemos pasar directamente por arriba de toda la superficie de respuesta y no verla nunca. Por ejemplo, si el triángulo es muy grande y abarca 3 isocriterios de la superficie de respuesta, probablemente estemos saltando de un lado a otro y la parte óptima no la veamos nunca. ¿Cuántos ensayos realmente hay que hacer si no usamos el Simplex EVOP? Hay que buscar tratar de no hacer las infinitas combinaciones, obviamente, porque los ensayos son caros.
hay que tratar de evitar la mayor cantidad de ensayos posible, porque son caros y hacer muchos ensayos también conduce a más errores. Entonces, lo que se busca es un punto intermedio. Una de las formas de buscar un punto intermedio, de bajar el número de ensayos, es lo que dijimos hace un rato. Ya sabemos que hay temperaturas máximas y temperaturas mínimas y que hay pH máximos y pH mínimos, por ejemplo, en este ejemplo que vimos, y en otros ejemplos podría ser que podamos girar un poco alrededor de la receta o de la experiencia o de valores prohibidos y combinaciones que nunca se van a usar. Entonces, vamos a ver el método alternativo clásico del diseño de experimentos que se llama diseño factorial. Bien, para estudiar cómo se trabaja con el diseño factorial, vamos a hacer el ejemplo que está en la pantalla. Vamos a suponer que tenemos dos factores, lo que conocíamos antes como variables, pH y temperatura, y que sabemos que los niveles mínimos de pH son 3,5 y de temperatura 120, y que los niveles máximos de pH son 5 y 150. Con esto nos tendría que bastar para hacer un buen diseño de experimento. Al nivel 3,5 lo llamamos nivel bajo y al nivel 5 lo llamamos alto, para no llamar mínimo y máximo o lo que sea. Entonces vamos a planificar un diseño factorial. Para eso construimos la primera tabla, una tabla incompleta a la cual le vamos a ir agregando columnas. Nuestra primera tabla va a ser 4 combinaciones posibles, o sea, 4 experimentos, un experimento con pH bajo y temperatura baja, el segundo experimento manteniendo el pH bajo pero subiendo la temperatura, el tercer experimento a un pH alto y a una temperatura baja, y por último los dos altos. La última columna va a ser donde anotamos el resultado de cada uno de esos experimentos. Podemos llegar a avanzar un pasito más y reemplazar los límites que tenemos prolijamente anotados por ahí por los términos bajo y alto. Entonces se ve más claro. Entonces, vamos a empezar a explicar cuál es la metodología general del diseño experimental. Nosotros sabemos que el diseño experimental es esa caja marrón, una caja negra por ahora, donde tenemos encerrado un diseño de experimentos, métodos matemáticos y métodos estadísticos. A esa caja entran dos grupos de datos. Por un lado, las variables de entrada, las que nosotros identificamos y queremos usar como variables de entrada. En el caso del ejemplo que estamos viendo, sería la temperatura y el pH. Pero no son las únicas. Puede haber muchas, tenemos que usar siempre la menos posible, o puede haber algunos factores no controlados, que son estos que están acá, factores que no conocemos, o directamente el error o ruido. O el ruido puede ser cosas tan simples como errores de apreciación, cansancio del personal que está haciendo los experimentos, confusiones, errores de formulación, cosas que no podemos cuantificar de ninguna manera. Acá hay una especie de procesador matemático. Procesa todo lo que entra por aquí, más todo lo que entra por acá, con alguna función que no conocemos y emite lo que conocemos como respuestas. O sea, algunas variables también que van a cambiar el valor en función de los factores controlados y del ruido. La metodología que vamos a usar es esta que está acá. Vamos a tener que elegir con mucho cuidado cuáles son los factores o variables de entrada y cuáles son las respuestas o variables de salida que vamos a medir. Hay una tendencia natural de medir la mayor cantidad de variables de entrada y la mayor cantidad de respuestas. Eso es erróneo y nos lleva a muchos errores. Entonces, tenemos que tratar de evitar meter muchos factores y medir muchas cosas simultáneamente.
Lo segundo que vamos a hacer es determinar cuáles son los límites del área experimental. Ya lo dijimos hace un rato. Nosotros sabemos que hay combinaciones peligrosas o combinaciones imposibles y valores peligrosos o valores imposibles en cuanto a los factores que nosotros vamos a medir. Entonces tenemos que tener claro que hay un límite sobre el cual vamos a trabajar. Después vamos a elegir el modelo de diseño experimental y el diseño experimental propiamente dicho que vamos a usar, y recién ahí estaremos en condiciones de realizar los ensayos. Una vez que realizamos los ensayos, calculamos los valores de los coeficientes del modelo, el de los factores en los puntos óptimos, hacemos los ensayos complementarios para verificar si el modelo es válido dentro de los límites del área de interés. Y esto es importante porque cuando nosotros calculamos los valores de los coeficientes del modelo y los factores en los óptimos, es que tenemos un modelo predictivo. El modelo predictivo nos va a decir el ensayo siguiente, hágalo con las variables ajustadas a este valor y le tiene que dar este resultado. Por eso lo de predictivo. Si el resultado está bien, coincide con la predicción, quiere decir que nuestro modelo está funcionando. Entonces lo aceptamos. Si esos ensayos complementarios nos dan mal, quiere decir que algo hemos cerrado y tenemos que empezar todo de nuevo. Para localizar los puntos experimentales y hacer un buen diseño de experimentos, no nos conviene trabajar con una nube de experimentos. Siempre nos conviene trabajar en los límites del área experimental, lo más cerca posible y lo más agrupado con variaciones razonables. Trabajar en una nube conlleva mucho más experimentos y muchos más errores de apreciación. ¿Cuál es el número de experiencias que vamos a hacer? El número de experiencias que vamos a hacer en un diseño factorial completo, ya vamos a ver por qué decimos completo. Al decir completo quiere decir que hay otros que son incompletos, por ahora estamos trabajando en completo, es el número de niveles elevado al número de factores. Esto nos dice que el número de experiencias puede ser un número terriblemente grande si nosotros usamos muchos niveles o muchos factores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la elección de los niveles y de los factores. Hay una reglita de oro por allí que dice que con 64 experiencias ya tenemos un número inmensamente grande para probar números muy grandes de niveles y números muy grandes de factores. En este caso nosotros estamos usando solamente dos niveles, alto y bajo, y solamente dos factores, presión y H. Entonces el número de experiencias es 2 a la 2, 4. ¿Cuáles son las ventajas y cuál es el inconveniente de usar el diseño factorial? El inconveniente es que no nos sirve para respuestas lineales, siempre tenemos que ver factores no lineales. Y las ventajas es que es simple, si elegimos bien los factores y los niveles son poquitas experiencias, y tenemos la ventaja enorme, adicional, de que una vez que empezamos el diseño y avanzamos en el diseño, nosotros podemos eliminar factores porque el mismo método nos dice que los factores no son significativos. Entonces los podemos ir eliminando a medida que avanzamos en el método. Vamos a ver entonces el ejemplo. Vamos a suponer que lo que vamos a estudiar es el rendimiento de una reacción cualquiera. Entonces, sabemos que el rango de presiones lo podemos establecer desde 0,9 bar hasta 2,3 bar, y el rango de temperaturas de 58 a 82 Celsius. Entonces tenemos un sistema que lo podemos diseñar como que es de dos factores y vamos a suponer que vamos a usar dos niveles. Tenemos un rango de temperatura de 58 a 82, vamos a usar dos niveles que estén ahí cerca. ¿Cómo hacemos?
Nos imaginamos un campo de experimentación, un campo de variabilidad, donde la temperatura arranca en 58 y termina en 82, fuera de esos límites no vamos a trabajar, y la presión está en 0,9 y 2,3 bar. Vamos a ver qué experimento vamos a hacer. Los experimentos lo más cerca posible del borde del campo experimental. Entonces establecemos que el experimento con la temperatura baja va a ser a 60 grados y los experimentos con temperatura alta va a ser a 80 grados, cerca del borde. Lo mismo con la presión. La presión la vamos a trabajar entre 1 y 2 bares. Entonces tenemos que el factor 1, que es la temperatura, puede variar entre 60 y 80 grados Celsius. A ese nivel de 60 grados lo vamos a llamar -1. Y al nivel alto de 80 grados lo vamos a llamar +1. El factor 2, que es la presión, va a variar entre 1 bar y 2 bares, -1 y +1 también, para codificar. Entonces tenemos 4 experiencias. La experiencia número 1, todo bajo. La experiencia número 4, todo alto. Y la experiencia 2 y 3, uno alto y otro bajo. Hacemos nuestra matriz de experimentos y preparamos para anotar la respuesta. Entonces, fíjense qué sencillo nos quedó todo. Tenemos que el ensayo 1 es todo bajo, el ensayo 4 es todo alto, el ensayo 2 es alto-bajo, el ensayo 3 es bajo-alto. Y dejamos preparado para anotar el rendimiento. Supongamos que hacemos los experimentos, tal cual como los llevamos en la matriz de experimento, vamos al laboratorio, hacemos la experiencia y tenemos estas respuestas: 60, 70, 80 y 95% de rendimiento para esos niveles. Ahora vamos de nuevo a la oficina y empezamos a trabajar matemáticamente. Agregamos 2 columnas a nuestra matriz de experimentos y con agregar esas 2 columnas y 2 marginales inferiores hemos convertido la matriz de experimentos en una matriz de efectos. Las columnas centrales de la temperatura y de la presión nos quedaron igual. Le hemos agregado a la izquierda una columna que es la media, que es el factor de ponderación o la importancia relativa que le damos a cada ensayo. Como los ensayos son iguales, lo único que hacemos es darle un 1 a cada uno de ellos. A la derecha agregamos una columna que hasta ahora no teníamos, que es la interacción. De qué manera los elementos que estamos ensayando, las variables que estamos ensayando, tienen posibilidad de interactuar entre ellas. Fíjense, en el primer experimento los dos están en estado bajo y en el último experimento las dos variables están en estado alto. Por lo tanto, no esperamos ahí ninguna interacción más que la positiva, o sea, lo único que pueden hacer es potenciarse entre ellos. Si aumenta la temperatura, lo que puede ocurrir es que le venga bien que haya aumentado la presión y de favorezca la reacción o favorezca el rendimiento. Lo mismo si baja la temperatura y baja la presión simultáneamente, entonces se puede potenciar el rendimiento. Sin embargo, cuando uno sube y el otro baja, y cuando uno baja y el otro sube, lo que puede haber son efectos compensatorios y entonces ahí no tenemos una interacción positiva. Entonces ahí tenemos una columna con las interacciones. El primer marginal lo llamamos divisor. Tiene que ver con la ponderación que le dimos. Como a cada uno de los valores de los ensayos le dimos un valor único de 1, o sea, no pesa más que los demás, el divisor de la media es 4. Y por lo tanto, cada uno de los ensayos que hicimos tiene ese mismo divisor 4, incluyendo la interacción. Y después llegamos a encontrar el marginal inferior, que es el cálculo de los coeficientes que estábamos buscando. En
primer cálculo, 76,25, lo obtuvimos de esta manera. Para el primer ensayo tenemos una respuesta multiplicado por el peso de esa respuesta. Para el segundo ensayo, una respuesta multiplicado por el peso, y así sucesivamente para los 4 ensayos. Una vez que hicimos esos 4 ensayos, dividimos por el divisor, que es 4, y nos da 76,25. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hemos calculado cuál es la superficie de respuesta media de todo el ensayo. O sea, es lo mismo que si en el método viejo hubiésemos dicho, bueno, tenemos cuál es la eficiencia y calculamos la media de la eficiencia. Lo que hicimos acá al tabular es tener la posibilidad de que haya un ensayo que sea más importante que otro o que tenga más peso que otro, que no es el caso, pero tenemos la posibilidad. Entonces, esto no es otra cosa que una ordenada al origen. O sea, es donde comienza la superficie de respuesta, su camino de dispersión hacia abajo o hacia arriba. El 6,25 va a ser el efecto de la temperatura. Fíjense, el 6,25 está ubicado directamente debajo de la acción de la temperatura. Y la temperatura estuvo variando entre bajo y alta, Y cada vez que varió entre bajo y alta, tuvo un rendimiento asociado. Entonces, vamos a hacer un promedio de los rendimientos asociados cuando estuvo variando entre bajo y alta, y cuando estuvo variando el otro factor estaba en baja o en alta. ¿Se entiende? El factor lo mantuvimos constante y la temperatura varió de baja a alta. Este factor estuvo constante y la temperatura varió de alto y bajo. Tenemos una variación promedio y tenemos otra variación promedio. A eso le sacamos el promedio de los promedios y nos da 6,25. Ahora vamos a hacer lo mismo con la presión. La presión estuvo variando entre alta y baja, cuando la temperatura estuvo baja y cuando la temperatura estuvo alta. Entonces, otra vez, tomamos el promedio de cada uno de los dos estados posibles y sacamos el promedio total de todos los estados. Y acá tenemos por último el efecto de la interacción. La interacción, lo mismo, estuvo variando entre baja y alta y entre alta y baja cuando los demás factores tuvieron la misma variación. Ahí tenemos las dos variaciones de la interacción y sacamos el promedio de los promedios y nos da el valor de la interacción. Quiere decir entonces que podemos tabular todo lo que hicimos en una sola hoja de cálculo, que es la que está acá, donde está todo lo que vimos hasta recién, y ya ahora podemos pasar a escribir el modelo final. El modelo final va a ser que Y, que es función de la temperatura, la presión y la interacción, y que es el rendimiento, es igual a los coeficientes 6,25 por la temperatura, 11,25 por la presión, 1,25 por la interacción, más un ordenado de origen 76,25. De acá podemos buscar cuál es el valor teórico de temperatura y presión que nos haga máximo el rendimiento Y. Para eso podemos usar cualquiera de los métodos matemáticos que conocemos. Vamos a ver ahora el mismo ejemplo, pero hecho en Excel. Para hacer el ejemplo en Excel, lo que tenemos que hacer es anotar nuestra tabla de experimentos, como está anotada en esta imagen, y seleccionar un grupo de celdas en cualquier lugar de la hoja. Yo lo seleccioné acá, que sea equivalente al tamaño de la tabla de experimentos. O sea,
4 columnas por 5 renglones. 4 columnas por 5 renglones, lo hemos seleccionado. Y después usamos el ayudante de funciones. Cuando usamos el ayudante de funciones, elegimos la función del grupo estadística, de la categoría estadísticas, que se llama estimación lineal. Y aceptamos. Cuando elegimos estimación lineal, nos aparece este cuadro de diálogo que nos dice conocido de y, conocido de x, el valor de las constantes y valor de los estadísticos. ¿Cómo lo llenamos? Lo llenamos de esta manera. El conocido de y es la eficiencia, que es lo que estamos buscando. Entonces ponemos la matriz donde está escrita los resultados de la reacción. Generalmente es un vector. Entonces ponemos que es el vector que está señalado en rojo. Para hacer el conocido de x, ponemos la matriz donde está la matriz de experimentos, donde son los valores que hemos usado para todos los experimentos. Y en constantes ponemos verdadero y en estadísticos verdadero. Eso es porque queremos saber todos los valores estadísticos y todos los valores de las ordenadas al origen y todo eso. Y entonces nos aparece este resultado. Ustedes dirán, ¿y esto qué es? Bueno, ya podemos ir adelantando. Acá están los coeficientes que nosotros hemos encontrado. Y después acá aparecen otros lados, otros valores que vamos a ir decodificando. Vamos a usar un método general, porque nosotros acá usamos para 4 variables y para 4 columnas, y en realidad puede haber tantas columnas como un poco más de las variables que tenemos. Lo que queda más a la derecha del resultado es la ordenada al origen. Es el caso nuestro de 70,26. Después queda la pendiente de la primera variable y así sucesivamente hasta la enésima variable. Después queda el error estándar de la pendiente y abajo a la izquierda el error estándar de cada una de las variables. Por último aparece en el tercer renglón el error estándar del resultado, el coeficiente de determinación, abajo del coeficiente de determinación el estadístico F calculado y los grados de libertad del estadístico F. La suma de regresión de los cuadrados de regresión y los residuales. Ya vamos a ver cómo se ve esto. Entonces, si nosotros tenemos que el resultado es el que habíamos obtenido a mano, ahora somos capaces de poner el mismo resultado y encontrar dónde están en la tabla. El 6,25 va a estar en la primera variable, el 11,25 en la segunda variable y el 1,25 en la última variable. El 76,25 va a estar como la ordenada al origen y abajo de la última variable va a estar el error estándar para esa variable, debajo de él el coeficiente de determinación, después un número que no está y por último vamos a tener la suma de cuadrados de la regresión. Debajo de la anteúltima variable vamos a tener todos ceros, o sea, el error estándar de esa variable y los demás son ceros porque esas columnas no se usan. Acá está el resultado. Entonces, esta es la forma de leerlo. Como ven, no tenemos errores de estándar, no tenemos coeficiente de determinación y en realidad esto nos sirve poco. ¿Por qué nos sirve poco? Porque no le hemos dejado grados de libertad al error. Al poner la interacción, nos hemos olvidado del error. ¿Qué es eso? Quiere decir que todos los valores que nosotros tenemos como interacción, en realidad tenemos que tomarlo como que las interacciones son errores de la acción de las variables. Lo vamos a ver mejor. ¿Qué quiere decir el R cuadrado ese que fue un 1?
Quiere decir que el coeficiente de determinación es muy bueno, es excelente. Es lógico, porque no tenemos errores posibles, no le hemos dejado lugar para la indeterminación, y entonces el R cuadrado, que es la suma de cuadrado total, menos la suma de cuadrados de los residuos sobre la suma de cuadrados total, es evidentemente 1. Quiere decir que este resultado es un buen resultado si nosotros sabemos interpretar a qué nos referimos con 1,25 y por qué un valor del error es un buen resultado. Pero vamos a hacer el mismo ejemplo quitando esa interacción, a ver qué da. Entonces tenemos que hacer todo lo mismo, es sacar la columna que habíamos puesto, poner temperatura, presión y las medias. Esto va a ser el I observado, esta es la matriz de experimento y el resultado ahora cambió. Obviamente tenemos una columna menos, tenemos 11,25, 6,25, 76,25 y voilà, acá apareció el 1,25 que antes nosotros no teníamos, lo teníamos digamos como valor del coeficiente de la interacción, ahora apareció directamente como error para cada una de las variables y como error para la altura media de la superficie de respuesta. Y por supuesto, el número que aparece acá es un número que no es 1. Está cerca, pero no es 1. El coeficiente de determinación ahora tiene sentido. Y además nos apareció este valor de 53, que es el estadístico F, y este valor de 1, que es los grados de libertad. ¿Dónde aparecen esos grados de libertad? Aparecen de que hemos sacado la interacción y la hemos dejado como grado de libertad. Como ven, Excel muy rápido se dio cuenta de la situación. Nuestro modelo ahora sigue siendo el anterior, pero podemos afirmar que esto ya sabemos que es un error y tenemos más riqueza para interpretar los resultados. Aparece entonces como resultado que R tiene una relación alta entre las variables y el rendimiento. Lo que queremos estudiar es lo siguiente. Esta relación, que es alta, ¿se podría haber dado por casualidad? Porque que haya alta relación no quiere decir que no tengamos posibilidades de habernos equivocado. Entonces la pregunta que surge es, ¿esta relación alta puede ser de casualidad? Para estudiar si esta relación puede ser o no casual, vamos a estudiar viendo que no hay ninguna relación entre las variables y que el rendimiento efectivamente fue por casualidad. Entonces, vamos a definir un error. Vamos a llamar alfa a la probabilidad de equivocarnos al decir que hubo una relación alta entre las variables y el rendimiento. Entonces, con esto vamos a usar el valor de f que calculamos y lo vamos a comparar a este f que calculamos, se llama f muestral, lo vamos a calcular con un f teórico. El f teórico lo obtenemos de la misma Excel o con una tabla de Excel, usando la función nueva que se llama inversa de f cola derecha. CD es cola derecha. Quiero hacer notar los que tengan las versiones anteriores de Excel, hace un año o un año y medio, esta función se llamaba inversa de f, sin cola derecha, sin CD. Y es función de 3 parámetros. Un parámetro es la probabilidad. ¿Qué probabilidad? Alfa. El otro parámetro son los grados de libertad del numerador y el tercer parámetro los grados de libertad del denominador. Entonces, llamamos a la función y la completamos. Con el alfa, que es la probabilidad de habernos equivocado, generalmente se usa 0,05, se puede usar cualquier valor que uno quiera, es, digamos, el grado de confianza que uno
establece, los grados de libertad del numerador son muy sencillos. Es el número de experimentos menos los grados de libertad totales que calculó el mismo Excel, que fue el 1 que nosotros dejamos, y a todo eso siempre se le resta 1. O sea, la fórmula es el número de ensayos menos los grados de libertad, y a eso se le resta 1. En este caso es 4 menos 1 es 2. Y los grados de libertad del numerador son los que calculó Excel o los que nosotros podemos ver en el producto, en el problema, que era 1. Una vez que hacemos eso, nos da que f, la inversa de f, es 199,5. Entonces, nosotros tenemos que comparar ese 199,5 con 53. Y nos dice que existe probabilidad de que la relación entre temperatura y presión sea casual. Si en lugar de 53 hubiésemos tenido un número muy grande, digamos por encima de 199, o sea, por encima del valor nominal de f, calculado, de f, entonces no habría posibilidad de que sea casualidad. Pero acá hay probabilidad de que sea casual. La otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la probabilidad de que esta relación sea por azar? Utilizamos entonces la función distribución f con la derecha. Antes se llamaba distribución f nada más. Acá entonces ponemos el valor f muestral, los grados de libertad del numerador una vez, los grados de libertad del denominador otra vez, y nos da que el valor que nosotros tenemos es 0,09667. Como se ve, es una probabilidad baja, bastante baja, pero superior al 0,05 que nosotros establecimos como límite. Por lo tanto, es significativo, no es muy significativo, pero es significativo, tiene alguna significación, la posibilidad de equivocarnos y que esto sea por error. Como se ve, lo que habría que hacer es quizá buscar algunos otros ensayos y darle más grados de libertad al error para tener una lupa más precisa. El método, como se ve, es simple, es sencillo y con herramientas como Excel muy fácil de resolver. La otra posibilidad que mencionamos hace un rato es que nosotros usemos no los diseños factoriales completos, sino los incompletos. Vamos a ver con un ejemplo cómo funciona esto. Supongamos que queremos conocer la estabilidad de una emulsión que depende de 3 factores y que esos 3 factores están a 2 niveles. Con un ensayo factorial completo tendríamos que hacer 8 ensayos. Supongamos que es muy caro hacer esos 8 ensayos, que nosotros querríamos hacer menos ensayos, por lo menos para tener una idea de lo que está pasando. Muy caro porque el equipo está ocupado, o porque los componentes de prueba son caros, o por lo que fuere, queremos hacer menos ensayos. Entonces vamos a empezar primero por determinar, como en el otro caso, cuáles son los factores, ácido graso, ácido orgánico y emulsificante, y cuáles son los niveles, bajo y alto. Entonces, para el ácido graso tenemos baja concentración o alta concentración, el ácido orgánico, supongamos, poca dilución, muy diluido, y el emulsificante marca A y emulsificante marca B o tipo A y tipo B. Acá tenemos la matriz de experimentos preparada en blanco, no hicimos ningún experimento todavía, y nos damos cuenta de que necesitamos 8 ensayos. Para cada uno de los factores alto y bajo, todas las combinaciones posibles, que son las columnas F1, factor 2 y factor 3, acá tenemos todas las combinaciones posibles de los factores en nivel bajo hasta los 3 factores en nivel alto. Y con el método anterior tenemos las interacciones también posibles. Para el factor 1 y el factor 2, acá
acá tenemos la interacción, acá tenemos por efectos compensatorios el negado, por efectos aditivos sumado, por efectos aditivos sumado y así sucesivamente. Después, para la interacción entre el factor 1 y el factor 3, lo mismo. Para la interacción entre el factor 2 y el 3, lo mismo. Y para la interacción triple de los tres factores, lo mismo. Decidimos que queremos reducir esto. Entonces, analizamos lo que tenemos. Tenemos tres factores, 4 interacciones, y si hubiésemos ido al laboratorio a hacer todos los ensayos, hubiésemos tenido todas estas respuestas. Y supongamos que hicimos todo totalmente y obtenemos todas estas respuestas. O sea, tenemos 8 ensayos, el divisor es 8, los efectos daría esto y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver qué método de reducción vamos a utilizar para poder hacer menos ensayos. Generalmente los ensayos se van dividiendo por 2, generalmente. Vamos a ver una forma de reducir, hay muchas formas. Vamos a ver una. Todos los ensayos multiplicados vamos a tener resultados positivos y resultados negativos. Por lo tanto, podemos elegir los positivos y los negativos y ahora hacer 4 ensayos. Si hacemos esos 4 ensayos, tenemos prácticamente los mismos resultados, no exactamente los mismos en algún decimal, y tenemos los ensayos marcados en más oscuro, los que quedaron, y los demás no los hicimos. Obviamente esto no es gratis, tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Los alias. Los alias son las confusiones que nos pueden aparecer por hacer menos ensayos, y las confusiones provienen, por ejemplo, de esto que marqué acá. Fíjense, cada vez que el factor 1 pasó de un estado alto a un estado bajo, cada vez que hicimos eso, la interacción entre 2 y 3 pasó al revés, de bajo a alto. Fíjense acá, pasamos de bajo a alto, y acá pasamos al revés, de bajo a alto. Entonces, quiere decir que puede ser que esta variación de resultados se haya debido a que esto cambió de alto a bajo, o que esto cambió de alto a bajo, o que esto cambió de bajo a alto y esto cambió de bajo a alto y también hubo un cambio aquí. Entonces no vamos a saber nunca a qué se debió eso, salvo que hagamos un análisis estadístico. Efectos cruzados se los llaman alias y hay que identificarlos. Entonces, es fácil de identificar. Nosotros acá tenemos que el alias del factor 1 es L1 y tiene que ver con la interacción. El alias 1, este cambio, este otro, y este cambio es idéntico a este otro. Entonces, el efecto 1 más el efecto 2 me produce el alias 1. El alias 2 es el efecto 2 y 1, 3. Fíjense, menos más, menos más, menos más, menos más. Y por último tenemos el alias 3, que es menos menos, que tiene que ver con el 1, 2, que es menos menos. Más más con más más. Entonces tenemos todas las alias identificadas. Las reducciones posibles son varias. Nosotros podemos haber hecho estas que marcamos en azul oscuro, otras, por ejemplo, que la obtuvimos por multiplicar los unos y menos unos de cada una de las 3 factores y tomando los resultados positivos o negativos. Otra manera es reemplazar los menos 1 por 0, sumar los valores de cada uno de los factores y usar los resultados pares o impares. Sería este.
0, 0, 0 me da 0, 1, 0, 0 me da 1, 0, 1, 1, 1, 0 me da 1, 1, 1, 0 me da 2, 0, 0, 1 me da 1, y así sucesivamente, hasta el último caso que sería 3. Si yo de todo esto elijo los pares o los impares, tengo reducciones. ¿Qué es lo que se busca con las reducciones? Se busca de que estén contemplados para cada variable todos los estados posibles y que sea simétrico, que no haya ensayos que se repitan los mismos estados, sino que esté todo equilibrado. Por eso se va dividiendo a 2 y con alguno de estos métodos. Nosotros podemos usar Excel y preparar un diseño de 4 factores incompleto simplemente usando una planilla de Excel. Planillamos un diseño de experimentos donde están todos los factores que necesitamos, por ejemplo 4 factores, si usamos 4 factores son 16 experimentos, y emplanillamos todo sacando. Para hacer el diseño, lo único que tenemos que hacer es escribir, vamos a hacer primero un diseño completo, escribimos el encabezado, le damos un formato como estamos haciendo acá, y de manera tal que quede claramente una columna para cada uno de los factores y para cada una de las interacciones. Una vez que hacemos eso y le damos el formato adecuado, el llenado es relativamente simple. Comenzamos por poner el número de ensayos total. Sabemos que son 16, porque son 4 factores, entonces ponemos que son 16 ensayos, o sea, cada ensayo tiene una identidad, le dimos un nombre numérico. Después completamos las columnas del factor 1, que van a ser 8 ensayos en nivel bajo y 8 ensayos en nivel alto. Seguimos con el factor 2, que van a ser en los 8 ensayos del nivel bajo del factor 1 va a haber 4 y 4, 4 altos y 4 bajos, y en los otros 8, 4 y 4 también, y después los otros dos van a ser 2 bajos, 2 altos alternativamente en cada uno de los dos grupos, cosa que se hace rápido con cortar y pegar, y con copiar y pegar, y así llenamos, como estamos viendo, todos los factores. Este es el que va variando en todos los factores. Ahora vamos a hacer las interacciones. Las interacciones son los productos de los números de las interacciones. El producto del factor 1 por el factor 2, el factor 2 por el factor 3, y así sucesivamente en todas las combinaciones posibles. Con esto llenamos nada más que un renglón, el primer renglón, porque después lo único que tenemos que hacer es seleccionar todo y arrastrar hasta los 16 ensayos ese producto y tenemos todo terminado. Acá está, todo hecho, todos los listas de ensayos. ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo que vamos a hacer es elegir los 4 ensayos principales y copiarlos en una columna auxiliar, en un costado. Una vez que hicimos eso, agregamos una nueva columna que va a ser la columna de la suma de los factores. Primero estamos acomodando un poquito. Ahí está. Ahora hacemos la columna de la suma de todos los factores, de los 4 factores. Arrastramos hasta el final de los ensayos. Y una vez que hicimos todo esto, lo que tenemos que hacer es cambiar los menos 1 por ceros con la función buscar y cambiar. Ahora nos quedó en la columna 0 una colección de números, algunos pares y otros impares. Vamos a elegir, por ejemplo, los pares para trabajar. ¿Cómo hacemos? Creamos una nueva planilla, que es la planilla final de trabajo del diseño de experimentos,
copiando todo el encabezado de la vieja planilla, de la primitiva, y en la primera que formateamos primero, le damos formato agradable, dejamos más espacio para los factores, ahí está. Y ahora en esa primera planilla, usando la función si, vamos a preguntar si el valor que estamos mirando es par, con la función es par, o sea, lo que hemos obtenido en suma, si es par, entonces usamos la función buscar x. ¿Qué buscamos? Buscamos el número de ensayo y escribimos todo lo que está en la fila correspondiente a ese número de ensayo, o sea, cualquier cosa que esté en la matriz completa del diseño de experimentos original completo, pero que corresponda a ese número de ensayo, que es el par. Una vez que hacemos eso, si no es cierto, le decimos que no escriba nada, arrastramos y tenemos todo completo. Y este es el diseño de experimento final. Un capítulo aparte es el diseño experimental para más de 2 niveles. Esto es una parte porque un nivel más agrega un grado de complejidad enorme a nuestro trabajo. El modelo matemático general para esto es una ordenada al origen más la sumatoria de todas las variables xy más todas las variables xy y xj por su correspondiente coeficiente, más una interacción que ahora se complica porque la interacción ya es cuadrática. Entonces, hay un método clásico que es el de Box-Wilson, que se llama modelo rotable de Box-Wilson. Lo van a ver con muchos otros nombres, pero en general siempre gira alrededor de Box-Wilson, o Wilson y alguien más, no Box, pero siempre lo van a encontrar de esa manera, que es el método más clásico, donde el número mínimo de experiencias para la cantidad de factores k siempre va a ser 2 a la k más 2k más 3. ¿En qué consiste el método Box-Wilson? El método Box-Wilson consiste en hacer un diseño de este tipo. No arrancar con 4 experiencias, sino arrancar con 5 experiencias. O sea, acá lo estamos haciendo para 2 factores en 3 niveles, ¿sí? Entonces, tenemos el nivel alto, el nivel bajo para cada uno de los 2 factores y un nuevo nivel intermedio que lo codificamos como 0. Entonces hacemos 4 ensayos, uno en cada uno de los vértices del área, y 5 replicaciones en el nivel intermedio, que es el ensayo, digamos, llevamos hasta 9 ensayos, o hacemos un solo ensayo para empezar. Entonces, con estos ensayos podemos empezar. Vamos a suponer que hacemos un solo ensayo. 1, 2, los 2 niveles bajos del factor x2, 4, 3, los 2 niveles altos del factor x2, y un ensayo intermedio, 9, que lo codificamos como el ensayo número 9, acá. Una vez que hacemos esos ensayos, tenemos que tomar una decisión, que es si giramos el ensayo o no lo giramos. ¿Qué quiere decir girar? Pasar el vértice 4 al vértice 8, pasar el vértice 3 al punto 7, el vértice 2 al punto 6 y el vértice 1 al punto 5. Y volver a hacer el ensayo número 9, que es el centrado. ¿Qué cosa nos puede dar a nosotros la decisión de girar? Supongamos que estamos buscando otra vez, no sé, el color. Y nos dio que todos estos colores son muy diferentes entre sí y muy diferentes de este color. Por ejemplo, supongamos que este color y este color son iguales, pero este es muy alto y este es muy bajo. En ese caso nos hemos equivocado. Quiere decir que acá no hay una condición para girar.
Pero al revés, supongamos que este color dio igual que este, igual que este, igual que este, y todos dieron menos que este. Entonces podemos suponer que por acá pasa un isocriterio y que el máximo está donde está el 9. Tenemos que verificar. Ahí sí tomamos la decisión de girar y hacemos el ensayo 5, el ensayo 6, el ensayo 7, el ensayo 8 y por la duda repetimos el punto central. Entonces tenemos solamente la decisión de girar es si estamos seguros de que hay alguna pendiente entre los puntos equidistantes, digamos, los puntos extremos, y el centro, pero que no haya pendientes entre ellos. Si hay pendientes entre ellos, que hay una superficie, estamos subiendo una pendiente general y no nos interesa. Entonces hacemos una tabla de experiencia doble, una antes de rotar, donde están todos los valores, incluyendo el ensayo número 9, y una experiencia después de rotar, donde están todos los valores codificados, incluyendo la experiencia número 9 que se vuelve a repetir. Fíjense que ahora los -1 y los +1 en rotación pasaron a convertirse en raíz de 2. 1,41 positivo y 1,41 negativo en los puntos donde hemos producido los giros. También se puede hacer para 3 factores. Es mucho más complicado y mucho más difícil de ver, como se ve acá. Entonces tenemos un ensayo central y ahora tenemos 8 ensayos en los bordes de este cubo en 3 dimensiones y una vez que giramos ese cubo se mueve alrededor de esta esfera y los ensayos van a ir a parar en lugares que acá son difíciles de ver. Por ejemplo, en la intersección de la esfera con el eje de las X de los dos lados, con el eje de las Y de los dos lados y con el eje de las Z de los dos lados. Hay otros ensayos rotables como la red de Doeller. La red de Doeller es una red como se ve acá, donde se preconfiguran siempre muchos más ensayos en los valores intermedios, en algunos valores intermedios y en otros no. Y también se pueden hacer en 3 dimensiones, o sea, para más de 2 factores.